Hablemos de la Guerra Civil, un programa del IES Donoso Cortés de Don Benito. Programa 1, la fosa del cementerio de Miajadas, primera parte. El día 28 de noviembre de 2022, alumnos de primero de bachillerato del IES Donoso Cortés tuvimos la oportunidad de asistir a la exhumación de una fosa localizada en el cementerio de Miajadas, con restos de cadáveres de la Guerra Civil. ¿Por qué se ha iniciado esta actuación en el cementerio de Miajadas? ¿De quién ha sido la iniciativa? ¿Quién subvenciona la excavación? ¿Cuántos cadáveres han sido encontrados? ¿Qué características presentan? ¿Cuáles son las causas de su muerte? ¿Qué objetos personales han aparecido en ellos? ¿Cuál es el contexto histórico de estos asesinatos? ¿Cómo se buscan a los familiares? ¿Qué se va a hacer con los restos encontrados? Para dar respuesta a todos estos interrogantes, hay que tener en cuenta que un proceso de exhumación como este es un proceso bastante complejo en el que van a intervenir una gran cantidad y variedad de profesionales, historiadores, arqueólogos y antropólogos, entre otros. Cada uno de ellos nos van a ir proporcionando las claves para poder reconstruir la historia de lo que allí ocurrió. La fosa. Lugar: cementerio de Miajadas. Dimensiones: 7,5 metros por 80 centímetros. Cuerpos: 16. Disposición: en la zona norte de la fosa se disponen 3 cuerpos y en la zona sur 13 cuerpos superpuestos unos encima de otros. Sexo: todos varones. Edades: entre 20 y 65 años. Fecha: se vincula con los acontecimientos de los inicios de la Guerra Civil y más concretamente con la represión llevada a Miajadas después de la denominada Batalla de Villamesías, en agosto de 1936. Contexto histórico. Antonio López nos contó que su función como historiador es indagar sobre los posibles familiares y estudiar el contexto histórico en el que se produjeron los asesinatos. Soy Antonio, soy del equipo que hay antropólogos forenses, arqueólogos. Trabajo con el exterior, con la sociedad. En este equipo técnico solo tiene un historiador, pero normalmente también hay psicólogos y antropólogos culturales. E indagan un poco sociológicamente, aparte de estudiar el contexto en el que se produjeron los asesinatos de esta fosa y las otras que están ahí tapadas, indagar sobre los familiares. Y los familiares nos van a dar, en este caso me van a dar a mí, y van a ir completando dentro de ese listado los rasgos antropométricos, edad, estatura, si la indumentaria que llevaban cuando fueron detenidos y asesinados, si la recuerdan, claro, estamos hablando ya de segunda generación. La fosa descubierta se vincula con los inicios de la Guerra Civil. El golpe de Estado se produjo el 17 de julio de 1936. Desde el inicio, en Extremadura, la respuesta de las provincias fue totalmente distinta. Mientras que la provincia de Badajoz se mantuvo fiel al gobierno legítimo de la República, Cáceres se alineó con los sublevados. Si ponemos la lupa en Miajadas, en el sur de la provincia de Cáceres estamos en una zona de gran inestabilidad y represión. Miajadas se sumará al golpe desde un principio, la población de Miajadas, pero solo comentaros dos aspectos importantes. Todo lo que es la provincia de Cáceres, la zona sur, que está en contacto con el norte de la provincia de Badajoz, va a ser siempre muy inestable. ¿Por qué? Porque tenemos aquí Villanueva y Don Benito, que en un principio está la figura de Manuel Gómez Cantos, que se va a sumar al golpe, va a fracasar y se va a retirar hacia Miajadas. Y a partir de aquí va a intentar defender y va a lograr defender de esos ataques que desde el norte de la provincia de Badajoz van a llegar aquí a todo este sur de la provincia de Cáceres, va a conseguir repelerlo y va a mantener los rebeldes toda esta zona, ¿de acuerdo? Pero en esas batallas que se van a librar en poblaciones como Miajadas, como digo, Miajadas hasta Alía, paralelamente a esas acciones militares, ¿no?, va a haber una represión, más detenciones y más asesinatos. Esa es la única respuesta que tenemos a esos traslados de vecinos de Guadalupe, de Lupián, de Zorita, de Almoharín, que vienen aquí a Miajadas y a los pocos días de estar detenidos son asesinados dentro del cementerio de Miajadas. Esos asesinatos se concentran en agosto, que prácticamente pivota sobre la figura de Manuel Gómez Cantos. Y sobre todo sabiendo luego ya todo el historial que arrastra este señor durante la guerra y la posguerra, pues claro, se explica un poco lo que ocurrió aquí. La figura de Gómez Cantos.
Manuel Gómez Cantos, mando de la Guardia Civil, se hizo famoso por su crueldad y sadismo. El carnicero de Extremadura se sublevó en Villanueva de la Serena, pero ante el avance republicano optó por desplegarse a Miajadas, donde dirigió la represión contra cualquier persona de izquierdas. El 2 de agosto, Miajadas era atacado por una columna republicana, formada por milicianos procedentes de Andalucía, en concreto por mineros de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Como indica Julián Chávez en su obra La Guerra Civil en Extremadura, en realidad se trataba de dos columnas. Una se dirigió a Miajadas y la otra a Campolugar. Ambas, una vez ocupados esos municipios, tenían como misión unirse a la carretera de Madrid, a la altura de Villamesías, y continuar hacia Trujillo. La llegada de refuerzos desde Cáceres terminaron derrotando a los milicianos republicanos. Fue en este contexto en el que se desarrolló una fuerte represión con fusilamientos y enterramientos en fosas comunes, como la descubierta en el cementerio de Miajadas. Pero sobre todo, ahora mismo la única explicación que le podemos dar a esos traslados de grupos de personas que son asesinadas aquí es por interrogarlo, que eso luego ya se verá en los restos si hay marcas a lo mejor de tortura, de violencia física, porque algunos de los testimonios de los familiares nos lo comentan, ¿no? Que fueron antes apaleados, fueron maltratados antes de ser asesinados, ¿no? Miajadas se convierte en un núcleo, pero de una violencia extrema, sí. Estamos centrándonos aquí en el cementerio, pero claro, aquí sabemos que también se mató en el arroyo Matapeces y en una ermita que hay antes de llegar al Morín, parece que se llama el Búrdalo, en el arroyo Búrdalo, pues en la ermita esta de San Bartolomé, por ahí también hay un grupo. En este caso son de miajadeños, son de gente de Miajadas que los trasladan al Moarín, a asesinarlos fuera de la población. El sistema represivo franquista se basa también en la ocultación de la información. Por eso es tan difícil de llegar aquí. A la labor represora de Gómez Cantos en Miajadas, acabando con la vida de más de 50 personas, se le va a sumar una larga lista de masacres en Villanueva de la Serena, Guadalupe, Santa Amalia o Rena. Después de la guerra se le encomendó la lucha contra los guerrilleros antifranquistas. La exhumación. La arqueóloga nos explica cómo se ha llevado a cabo el proceso de exhumación y qué han encontrado en la fosa. Aquí se interviene en 2014, se hacen unos sondeos con una máquina, porque hay testimonios que indican que hay enterramientos en el cementerio. Se sondea, pero no se logra encontrar nada. Y queda paralizado hasta el año pasado, que una compañera también nuestra vino y sondeó todas las partes donde podemos ver césped, todas las zonas verdes. Pero claro, tenemos que respetar a los demás enterramientos, no podemos levantar todo lo que nos parezca oportuno, ¿no? Entonces se sondeó, se encontraron fracturas en los huesos, que hay que ver que algún tipo de violencia, tortura, porque sí que hay bastantes huesos fracturados. Hemos encontrado proyectiles de 9 milímetros, que serían de una pistola, de algún tipo de pistola. Y se encuentran pues en el cráneo, hemos encontrado lo que serían como zonas blandas, como lo que sería el abdomen, una bala que se le diría, pues eso le entraría en la carne y se quedó ahí colocada. Y de objetos personales han salido diferentes tipos de suelas, salen unas que no sé si sabréis, unas abarcas, que siempre me han resultado muy curiosas, porque están hechas de neumático, principalmente supongo que serían para trabajar en el campo. Entonces están hechas de neumático y con una tira por encima para hacer como una especie de sandalia. Estudio antropológico. Una vez extraídos los restos óseos, se procede a su limpieza, inventario, estudio y almacenaje. La antropóloga nos explica el proceso. Si los cadáveres aparecen unos encima de otros, ¿cómo se identifican los huesos de cada individuo? Y los vamos sacando de uno en uno. Entonces hemos empezado de los que estaban más arriba, hemos ido sacando los que estaban más arriba. Y poco a poco hemos ido haciendo como un puzzle. Hemos sacado poquito a poco. Y entonces los que han salido primero han sido los que enterraron los últimos. Y el último que ha salido fue el primero que enterraron. O sea, a nivel, como si fuese una escalerilla. ¿Cómo se realiza el inventario de los restos óseos? Entonces hacemos un pequeño inventario después de que está limpio de los restos que tenemos de esa persona. Y como veis, pues separamos por el brazo derecho, brazo izquierdo, la pelvis, pierna derecha, pierna izquierda, pie derecho, pie izquierdo, siempre lateralidad. Lo separamos llamamos lateralidad, pero es el lado derecho y el lado izquierdo. Para que sea luego más fácil el estudio, más ágil, no tengamos que andar mirando a ver si es derecho o izquierdo.
Las costillas lo mismo, las vértebras también las sacamos aparte. ¿Qué tipo de información se puede extraer de los huesos? Solemos enfocarnos en este caso, sobre todo en las causas de muerte de esta persona, porque también es muy interesante sacar información de las enfermedades que tenía, la edad que tenía, el sexo, como algunas se llaman entesopatías, que son cosas que hacía la persona muy continuadamente y que le dejaban una huella en los huesos. Por ejemplo, estas inserciones musculares, nos estaba hablando que era una persona bastante musculada, porque son muy robustas en comparación con otros individuos que hemos visto. ¿Nos puedes poner un ejemplo de causa de muerte? Aquí tenemos, por ejemplo, una causa de muerte muy evidente. No sé si la veréis todos. Es la entrada de una bala. Y además, si lo medimos, nos da entre 21 y 22 milímetros, que es el calibre que llevaba la bala. Se ve perfectamente y además como hace unas roturas alrededor del hueso, como muy características también. ¿Vale? El cráneo está totalmente roto. ¿Qué información se puede recabar para posteriormente intentar encontrar a un familiar? Poquito a poquito vamos buscando diferentes indicios en esta persona que nos den pistas de quién era, porque como sabéis tenemos unos familiares que están demandando y están solicitando que se encuentre a sus familiares. Entonces pues nos dan una serie de características y vamos a ir intentando encajarla con los diferentes desaparecidos. La dentadura también es muy importante para nosotros porque aparte de darnos información sobre la edad, también nos puede hablar de algunos hábitos que tenía esa persona. Y esto es básicamente lo que vamos investigando poquito a poquito. Medimos los huesos, intentamos sacar la longitud de los huesos para ver la medida, la profundidad de la persona. Y así poquito a poco vamos componiendo el puzzle y vamos sacando datos cada vez más específicos. Y bueno, así a grosso modo es un poco el resumen de lo que hacemos aquí. Luego tomamos la documentación fotográfica para justificarlo todo y para hacer los estudios más en detalle. En el laboratorio se han confirmado signos de violencia en 12 de los 16 cadáveres exhumados y algunas de las fracturas perimortem se asocian directamente con proyectiles de armas de fuego. ¿Qué edades tenían cuando fueron asesinadas estas personas? Mira, el más mayor 64, de los que hemos visto. O sea, bastante mayorcito. Y el más jovencito de 20, 21. Siempre hay un margen ahí que nos tenemos que ajustar. Entre 19, 21 o entre 20, 22. ¿Cómo averiguáis la edad? Las personas más envejecidas cuesta más porque el esqueleto ya está totalmente formado y ahora ya empieza a degenerar un poquito. Ya son otro tipo de evidencias. Pero, por ejemplo, este chaval... Pues por lo que estamos calculando, tendría entre 21 y 23. El esqueleto, cuando nacemos, poquito a poco se va creciendo también. Entonces, en un principio, los huesos, tenemos mucho más huesos de los que tenemos ahora, porque se van fusionando. Le llamamos las epífisis, están... Aquí, por ejemplo, se ve bastante bien en la pelvis. Entonces, cuando somos más chiquitines, esta parte de aquí, por ejemplo, del hueso está separado y unido por cartílago y luego se va fusionando a esta parte del hueso, del cuerpo, perdón. Entonces, a este chaval se le nota perfectamente la línea de que ya estaba bastante completa la formación del esqueleto. Entonces, pues como eso está muy bien estudiado. Hay muchísima investigación de todo cómo es el desarrollo de la formación del esqueleto en una persona adulta. Aquí, por ejemplo, sin embargo, no está totalmente fusionado. Esta de aquí sí, pero esta suele fusionar a los 20 y 21. Quiere decir que esta persona está por ahí, o un poquito menos, un poquito más, pero está ya completando la osificación del cuerpo. Luego las suturas craneales, que también con el tiempo tienden a fusionarse. Entonces una persona anciana no tendría ninguna sutura. Sin embargo, aquí tiene toda la sutura. Por eso hay estudios que ven cómo gradualmente se van fusionando y así es como nosotros hacemos comparativas y vamos sacando la edad. El desgaste de los dientes,
ciertas improntas que quedan en el cuerpo, que se van modificando con los años, como es esta parte de aquí, la pelvis y el sacro. Se va modificando la conexión y el hueso. Aquí los cartílagos dejan una impronta distinta porque se van deteriorando, se van degenerando y por eso se queda como una impronta, como una huella dactilar, por decirlo así de alguna manera. Y entonces, como eso está todo muy estudiadito y más o menos lo sabemos cómo varía, pues entonces, mira, para que os hagáis una idea, tenemos una serie de patrones que nos van diciendo pues la edad de la persona, ¿no? Unos patrones que van cambiando según la edad, hay hasta los 50, hasta los 60. Y vamos comparándolo y mirándolo a ver cuál encaja más. Y así pues lo hacemos con todo prácticamente. Una vez estudiados los restos, estos se almacenan en cajas y se quedan en el cementerio, en unos nichos especiales. Para realizar las pruebas de ADN se extrae a cada individuo un molar para en un futuro poderlo cotejar con posibles familiares. El proceso es muy complejo porque no todas las familias inscribieron a sus familiares. El listado de las personas del Escurial, Guadalupe, Almoharín y Miajadas represaliadas en esta última localidad está en continua revisión. Por ejemplo, de Alía se sabe que se asesinaron a 13 personas sobre las que no se tiene ningún dato, ni siquiera de su nacimiento, y se desconocen sus familiares. La falta de información hace que el número de identificaciones sea muy bajo.